Jebenu Shalom Alejem, bienvenidos una vez más a I Stand with Israel. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema bastante polémico, pero también bastante interesante. Es sobre la Nakba. ¿Qué es la Nakba? En este programa vamos a aclarar todas las inquietudes o todas las dudas que puedan haber al respecto. Como primera medida, es importante aclarar algo. Cuando vamos a hablar, y yo ya lo mencioné en unos programas anteriores, de hecho yo lo mencioné cuando recién comenzaba con estos programas de I Stand with Israel, es importantísimo conocer bien el significado de los conceptos que estemos usando. A menudo cometemos el gravísimo error de usar el término holocausto cuando nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, al genocidio de los nazis contra los judíos. Yo di en su momento el significado del concepto holocausto, aclaré que en su momento por qué el concepto holocausto nada tiene que ver con el genocidio contra los judíos, que la palabra más apropiada al respecto es Shoah, y es algo que yo he venido usando desde que comencé con los programas de I Stand with Israel, y siempre es importante que en este sentido, cuando se va a hablar de historia, conocer bien el significado de las palabras que vamos a emplear. Que el término Nakba significa desastre. Cuando escuchamos a alguien o leemos en algún artículo que coincidencialmente se habla del término Nakba, en la misma fecha en la que Israel celebra años de el nacimiento de su Estado moderno, y vemos artículos sobre la Nakba palestina. Entonces estamos hablando de lo que ellos llamarían el desastre. Entonces quiero hacer unas menciones. Este programa quiero tratarlo de hacer corto, no sé cuánto tiempo me vaya a llevar. Siempre me pasa lo mismo, siempre prometo que el programa va a ser corto, pero al final me emociono tanto con tantos datos. Esta vez no es que no tenga tantos datos, sino que decidí resumir los datos que yo tengo y colocar lo más importante, tratando así de no hacerlo tan extenso. Y entonces quiero hacer, como había dicho, quiero hacer algunas menciones, algunos datos que de pronto les pueden servir. Yo siempre recomiendo que anoten. Yo soy una persona que a mí me gusta anotar, me gusta escribir cuando veo conferencias, cuando veo videos que de pronto sepa que me aportan. Me gusta anotar fechas, me gusta anotar hechos, me gusta anotar nombres, y yo les recomiendo que anoten lo que yo voy diciendo, lo que ustedes consideren que les puede aportar, y yo no me voy a molestar si ustedes deciden corroborar lo que yo les he dicho. Y cuando digo esto, no porque yo sienta que en algún momento me pueda equivocar, que eso me puede pasar, sino porque yo sé que las fuentes de donde yo he sacado estos datos son fuentes confiables, pero de todas maneras no está de más que ustedes investiguen, corroboren, y si tienen algún dato adicional,
o algún comentario que ustedes consideren que puede aportar un poquito, me lo pueden anotar en los comentarios que están abajo. Bueno, entre los datos que hay que son importantes para entender el significado del concepto Nakba es que este fue mencionado por primera vez en 1938 en el libro El despertar árabe de George Antonius. Pero cuando Antonius habla del concepto Nakba, la creación Medio Oriente modernizado, que quizás se alejaba de las tradiciones islámicas impuestas por Mahoma, que este Medio Oriente moderno se creó a partir o tras la Primera Guerra Mundial. Se creó más propiamente Medio Oriente moderno en 1920. También alguien más que mencionó el tema Nakba o que lo aplicó fue Konstantin Shureik, quien en su folleto que se tituló El significado del desastre le atribuye la huida de los árabes palestinos al naciente Estado judío en 1948. Y bueno, quería llegar a este punto antes de avanzar el pedacito que me hace falta, y es que para los palestinos o para los árabes palestinos, el hecho de que en 1948 naciera un Estado judío fue definitivamente para ellos una tragedia. Y siempre que Israel celebra 70, 71, 72 años de nacimiento, para ellos no es una celebración, sino más bien para ellos es una tragedia, que es un desastre. También Shureik hizo una segunda mención de el término Nakba después de la guerra de 1967, cuando Israel toma el control de Jerusalén. Pero quiero aclarar algo, y es que Palestina o los árabes que se hacen llamar palestinos nunca tuvieron el control de Jerusalén. Jerusalén siempre fue ciudad de nadie. Quiero recordar que antes de 1948, antes del mandato británico, que existió el mandato otomano, Jerusalén estuvo en manos de los jordanos. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención algo, y es que los árabes palestinos que hoy reclaman la ciudad de Jerusalén, que nunca tuvieron el control de la ciudad como tal, que nunca tuvieron el control, que por cosas de la vida la mezquita de Al-Aqsa está en donde debería de estar, o en donde estuvieron los dos templos, el templo de Salomón y después el segundo templo. No les da derecho a los palestinos de afirmar que la ciudad les pertenece a ellos. Entonces uno no puede reclamar algo que uno jamás ha tenido, que jamás ha sido de uno. Y bueno, voy a hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser el próximo programa,
No me quiero adelantar mucho, no quiero ser un spoiler. Quiero adelantar un poquito al respecto porque este tema de la Nakba tiene mucho que ver con el próximo programa. Quiero mencionar algo, y es que la Nakba ha sido la herramienta utilizada por los palestinos para victimizarse. Yo quiero recomendarles un canal que se llama Fundación para el Progreso de Chile, y hay un intelectual, una persona que es muy estudiada en ese aspecto, que es un abogado chileno que se llama Axel Kaiser. Es un analista político, podría yo atreverme a decir que también que es un filósofo, y habla mucho de la cultura victimista. Y yo trabajando en torno a la causa palestina, que es de lo que va a ser nuestro próximo programa, que he llegado, y aquí lo quiero plasmar en este video, a la conclusión de que la Nakba es usada como una narrativa propia de la cultura victimista de los árabes que se autollaman palestinos. De esta forma me despido. Nos vemos en el próximo programa. Bye.